Junto con mi compañero Tomás Santiago Correa Pineda y su persona Juliet Marlene Díaz Velosa, un proyecto para nuestro curso de Ciencia de Datos junto con la Universidad EXI, que se trata de un medidor de medio ambiente. En este caso nosotros somos estudiantes actualmente de la Universidad del área del semillero de inteligencia artificial y transformación digital. En este caso estamos actualmente estudiando la carrera de ingeniería mecatrónica, estamos en quinto semestre de ciencia de datos. En este caso, ¿qué es el medidor de ambiente? ¿Qué es el proceso que realiza? Como su nombre lo expresa, este medidor de ambiente es por medio de sensores, generamos una medición constante acerca de lo que sería el ambiente que se presenta. Como lo que vamos a presentar es directamente la temperatura, la humedad y la luminosidad de un ambiente a puerta cerrada. En este caso que tiene el suelo es de baldosas, en este caso no teniendo casi humedad, prácticamente cero. ¿Listo? Entonces, pues vamos a estar presentando lo que sería este medidor de ambiente. Junto a ello explicaremos cómo hicimos la programación, cómo se hicieron las conexiones directamente entre el Arduino y el Python, directamente con el tipo de programación Jupyter, que nos permite lo que sería una mejor actividad con lo que sería la ciencia de datos, ya que nos permite usar mejor lo que serían las bases de datos. Adicional a eso, pues darle toda la información acerca de cómo creamos el datasheet, cómo generamos las conexiones más importantes y lo que serían nuestras gráficas que representan los datos e información adquirida en todo este proyecto. Entonces, en este caso ya vamos a comenzar. Ok, listo, perfecto. Entonces, en este caso vamos a explicar un poco más a profundidad qué son las conexiones o cómo realizamos estas conexiones. Listo, principalmente comenzamos desde el Arduino, que generamos un código donde vamos a hacer la lectura de los datos. ¿Listo? Después de generar esta lectura, vamos a hacer una impresión y con esta impresión de información vamos a hacer la conexión directamente con Pil Serial. ¿Qué es Pil Serial? Esta es exactamente una instalación, o por así decirlo, una librería aparte de Python. Esta librería se encuentra actualmente con el código pip, asterisco pip install Pil Serial. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Va a transformar el idioma de Arduino, que es el C++, junto con el idioma de la máquina, para generar una implementación en Python. ¿Listo? ¿Cómo generamos esto? Directamente por medio de la programación de una celda en Jupyter. Vamos a hacer la implementación de Build Serial. Igualmente, tener muy importante que siempre tenemos que comenzar con la programación en Arduino, generar una programación en Arduino. Gracias a ella podremos saber cómo hacer la separación de datos. ¿Listo? La separación de datos es súper importante ya que es lo que vamos a estar recopilando siempre, siempre, siempre y cada segundo que se genere el proceso. Y ya generamos con el motor Fill Serial la transferencia de datos y todo lo vamos a manejar directamente con la programación en Python. ¿Listo? No vamos a presentar nada de programación en Arduino porque esta programación no se utiliza principalmente, o sea, se utiliza pero en los inicios, pero ya en el proceso directamente de la creación del datasheet no se va a utilizar, ¿listo? Como les indicaba anteriormente, el Arduino ha utilizado es para la implementación de información, de cómo van a salir los datos o cómo le van a llegar los datos al Pil Serial y para hacer nosotros la edición de información. Y ya directamente en Python junto con Jupyter generamos toda la programación, la adquisición de datos y lo que sería la generación del datasheet. Una vez generado el datasheet, pues vamos a hacer con los procedimientos de validación, el análisis y todo ello. Igualmente, pues ya vamos a continuar con lo que sería el procedimiento de la conexión más a profundidad, de qué tipo, cómo lo realizamos, en qué puerto lo realizamos, ¿listo? Entonces ya vamos a continuar con ello. Seleccionando el puerto en el que se encuentra el Arduino. Puede ser el COM1, COM2, COM3
o COM4, COM5 o en este caso nuestro defecto sería COM6, ¿listo? También vamos a manejar la misma frecuencia que maneja el Arduino, que serían los 9600, ¿listo? Permitiendo una mejor ingreso de datos y mantener una conexión con el Arduino, ¿listo? Adicional a esto vamos a generar un archivo CCV que ahí vamos a guardar todos los datos e información correspondientes, ¿listo? En este caso, en el Arduino con serial.serial generamos la conexión con Pil Serial, que le estamos indicando a Pil Serial que por favor nos conecte al puerto y a la frecuencia 9600 y el time.sleep que nos da un tiempo aproximado para que el programa vaya cargando. ¿Listo? Tenemos lo que sería el ingreso de datos. De esta manera vamos a hacer todo el ingreso de la información. ¿Listo? En la parte superior donde dice WIMP Open Archive.csv, que vamos a abrir el archivo donde guardamos los datos que anteriormente habíamos comentado. ¿Listo? Generamos una nueva línea y lo implementamos como archivo. ¿Listo? Vamos en el escritorio generar o validar la salida que nos está dando el Arduino. En este caso, como tenemos un sensor de temperatura, un sensor de humedad y un sensor de luminosidad, en nuestro Arduino implementamos lo que es la salida de temperatura es tanto, la humedad es tanto y la luminosidad es tanto. Por eso lo tomamos como las tres variables principales para generar la selección de datos. ¿Listo? En este caso hacemos la capturadora de datos, que capturadora la vamos a inicializar en cero y vamos a hacer un bucle, ¿listo? Para generar la adición de todos los datos. En este caso, captura 2 es, tiene que completar la cantidad de los datos que nosotros creemos. En este caso, recolectamos 100 datos por cada día trabajado. En este caso, trabajamos 3 días de la recolección de datos. Principalmente, pues un montón de líneas de código generando la conexión, ¿listo? La parte más importante de esta conexión o cómo hacemos la selección de los datos es por medio de este for, donde seleccionamos, verificamos las partes donde se encuentran los espacios, signos para hacer la separación, ¿listo? Y solo seleccionar lo que serían los datos. ¿Cuál va a ser nuestro hardware? En este caso vamos a tener un Arduino Uno. Tendremos un sensor LDR, que es el que va a medir la luminosidad del ambiente, ¿listo? Tenemos un sensor LM35, que es un sensor que mide exactamente la temperatura, y un sensor de humedad, que es un sensor que mide la humedad del suelo. En este caso, la creación del dataset es por medio de, como les habíamos comentado anteriormente, datos sensores.csv, que es el documento donde estaremos guardando toda la información, ¿listo? Donde guardamos la temperatura, la humedad del suelo y la luminosidad. Y generamos por medio de la librería Pandas con el código pd.read-ccv datos de sensores, generamos nuestro data frame, ¿listo? Una vez creado nuestro data frame, vamos a generar lo que sería el análisis de los datos. Vamos a validar exactamente qué nos arroja, por qué motivo nos está arrojando y validar diferentes parámetros que le tenemos a los sensores para medir el nivel del ambiente, ¿no? En este caso tenemos el máximo valor registrado por los sensores, que en el de temperatura el máximo que llegó a registrar en estos 3 días fue 40.6 Celsius, ¿listo? En este caso la humedad del suelo, como era un suelo de baldosa y era un suelo que no estaba muy implementado al ambiente, nos daba que era 0.0. También la luminosidad, como estaba directamente con una luz LED, se generaba una luminosidad de 98%.
La desviación estándar registrada por los sensores aproximadamente en temperatura fue de 2.94. En la humedad del suelo, como les comentaba, como todos los sensores dieron 0.0, no hay una desviación estándar. Lo mismo con el tema de la luminosidad, ya que no se hizo cambios en la luz. ¿Listo? El valor de la media registrada, en este caso en la temperatura fue 22.71, una temperatura baja, pero mediana a la vez, ¿listo? Es una temperatura que no significa que esté muy caliente ni muy frío, es una temperatura normal. La humedad del suelo, como les habíamos comentado, como es un tipo de suelo baldosado, no se va a generar un tipo de humedad, ¿listo? La luminosidad, en este caso es del 98%, que sería la media. En esta primera gráfica se toma en cuenta las mediciones del sensor de temperatura con respecto al total de las mediciones realizadas. Como podemos ver, las mediciones son totalmente normales. En la segunda gráfica vamos a tener en cuenta la humedad del suelo, donde podrán observar que tenemos un filtro. Dependiendo de los datos recolectados por los sensores, sabremos si el suelo es muy seco, seco, moderadamente húmedo o húmedo. En este caso, el suelo es muy seco, ya que está puesto en una baldosa y sin mucha luminosidad. En la tercera gráfica se toma en cuenta la cantidad de luminosidad que se percibió en estos 3 días que se tomaron los datos. De esta manera nos ayuda a tener presente cómo va cambiando el ambiente. Como se observa, las mediciones no cambian mucho en estos días. En esta gráfica se toman en cuenta la comparación de los días con todo. En nuestra quinta gráfica se toman en cuenta el número total de mediciones por el día para tener una comparativa. Si en este día se tomaron más o menos datos y validar la veracidad de la información. Como grupo, concluimos que la mayoría de los desafíos fue establecer la conexión entre Arduino y Python, debido a los diversos inconvenientes técnicos, errores inesperados y la gran cantidad de información que fue necesaria recopilar para lograr una integración exitosa. De manera profesional nos dimos cuenta que nos puede ayudar a traer los datos desde un controlador de manera física a digital, ya que de esta forma podremos implementar diversos usos y adicional a ello, tener la variación de un ambiente y mucha más información que nos puede ayudar. Junto con ello, pues recordar actualmente que este tipo de programación se utiliza actualmente en las industrias, principalmente para lo que es la validación del ambiente de una planta, para saber más o menos en qué ambiente se encuentra. ah, También tener presente lo que serían los ambientes correspondientes para los actuadores, para las partes de las máquinas, para todo ese tipo de procesos normalmente son utilizados y en muchísimas más aplicaciones. Igualmente, pues esto nos ayuda demasiado a nivel general a la recuperación de datos, a tener, hacer un estudio de campo más profundo con esta información. Igualmente, pues mi compañera y yo hemos aprendido muchísimo de este tipo de temas, eh, junto con la programación, validar cómo son este tipo de conexiones por medio de P-Serial y gracias a todo esto pues pudimos hacer este proyecto de una gran manera y con muchos resultados eh, congratulantes para nosotros en este proyecto y en esta investigación. Y pues igualmente pues muchísimas gracias por ver todo este video, gracias por tener presente, darnos de su tiempo y atención. Muchísimas gracias a lo que son los directivos de la universidad, a nuestro profesor y a nuestros compañeros eh, y pues a este curso de ciencia de datos junto con el semillero.
que nos han ayudado muchísimo a entender mucho más de la programación y cómo la ciencia de datos ha apoyado el día a día y cómo está apoyando actualmente a nivel nacional e internacional. Igualmente, pues muchísimas gracias. Esperamos que tenga un maravilloso día. Recuerde, Tomás Correa y Juliet Díaz en, en este medidor de ambiente. Esperamos que tenga un buen día. Hasta luego.